Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Quiero que con fuertes palmas saludemos a quienes nos siguen a través de Facebook Live, hermanos, por favor. Una ofrenda de palmas a los hermanos que están ya conectándose esta mañana. Le cuento que ahora a través de Canal Peniel de televisión también hay hermanos que se han reportado del sureste mexicano. Hemos recibido en la página saludos de hermanos que están también sintonizándonos acá en las fronteras, ¿verdad? Qué alegre que la palabra corre, hermano, y llega a muchos lugares. Eso nos bendice de una manera extraordinaria, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar la palabra, hermanos. Evangelio según Mateo, capítulo número 7. Versículo 16, si puede usted compartir la palabra esta mañana, pues enhorabuena, para que tenga más alcance y llegue a más lugares y a más personas. Mateo capítulo 7 y versículo 16, continuamos con la temática del arrepentimiento y los verdaderos discípulos, ¿verdad? Eso hemos venido platicando, hoy nos corresponde el sexto tema y quiero hablar de los frutos que caracterizan al cristiano, al Hijo de Dios. Por cuanto dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Repito, por sus frutos los conoceréis. Y hay un cuestionamiento, una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Jesús nos dijo que por los frutos se va a reconocer el verdadero discipulado. El Señor hablaba de la forma más exacta de cómo reconocer a los verdaderos discípulos y también a los falsos discípulos, ¿verdad? Porque el fruto es lo que determina nuestra identidad. El fruto es lo que determina de qué estamos hechos, hermanitos amados. Y en los temas anteriores estudiamos cómo los verdaderos creyentes comienzan a hacerlo con un verdadero arrepentimiento. Por eso la importancia que tiene el entender, el saber, hermano, la necesidad que tenemos apremiante de un verdadero arrepentimiento. La palabra griega es metanoeo o metanoia, que lo que significa es dar un giro en 180 grados. Es girar y quedar en sentido opuesto al mundo, quedar en sentido opuesto al caminar natural del ser humano y empezar a caminar en el propósito y la voluntad del Señor. Porque si no caminamos de esta manera, no vamos a ser verdaderos discípulos, porque el Señor no va a instruir a un pueblo que no quiere reconocerlo como Salvador y como Señor. Entonces el verdadero discípulo es aquel que da un giro completo a su forma de pensar y de vivir y comienza a caminar en el propósito del Señor. Por eso yo creo que es muy sano que eventualmente nosotros evaluemos nuestro caminar, que nos detengamos en los caminos de la vida y que examinemos el corazón, hermanos, para determinar qué tanto estamos caminando en el propósito del Señor o estamos todavía siguiendo nuestros propios caminos, nuestros propios impulsos, porque eso nos demostraría que estamos viviendo para nosotros y no para el Señor. El verdadero discípulo es aquel que vive para Dios. El verdadero discípulo es aquel que busca agradar al Señor en todo tiempo. El verdadero discípulo es el que ató su destino al destino de su maestro. No le preocupa ya su propia vida, no le preocupa ya las metas que ha de alcanzar, porque su destino está atado al destino de aquel que compró su vida por precio de sangre en la cruz del Calvario. Y ahora el discípulo ata su vida a Cristo para que éste le dé propósito y le dé destino. Dele fuerte las palmas al Señor. Es por ello que yo no me explico, hermano, que en Cristo Jesús todavía hay personas que padezcan de depresión.
Y no lo digo de una forma peyorativa, tampoco quiero hacer de menos a quien pasa por esos episodios, pero sí creo que tenemos de alguna forma que reconsiderar las cosas, hermano, que estamos experimentando y que estamos viviendo, porque en Cristo Jesús tenemos que tener plenitud, tenemos que tener la seguridad de que nuestro destino va a ser un destino glorioso, porque el Señor ya dijo, donde yo esté, ahí estará mi siervo fiel. Ahí estará aquel que cambió su manera de pensar. Ahí estará aquel que cambió su manera de vivir. Ahí estará aquel que dejó de vivir para sí mismo y empezó a vivir para agradarme a mí, dice el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro destino seguro. No tenemos que pasar episodios de ansiedad, de preocupación o pensar, como dicen algunos, nuestro destino es incierto. Eso no es verdad. El destino nuestro no es incierto, porque la Biblia nos enseña cuál va a ser nuestro destino, hermano. Por eso dice la palabra de una manera muy categórica que el Señor tiene planes de bendición para nosotros. Y si los planes son de bendición mientras estamos en la tierra, que es una etapa de bajeza, que es una etapa de imperfección, que es una etapa de falibilidad, imaginemos entonces cómo va a ser el destino, ese destino perfecto y glorioso donde el Señor se encuentra, porque la palabra nos muestra que donde Dios está no hay imperfección. Donde Dios está todo es impoluto, todo es sin falla, todo es sin contaminación. Donde el Señor está todo es perfecto. Y cuando alcancemos esa etapa y esa dimensión gloriosa, hermano, que es nuestro destino final, vamos a estar en una etapa perfecta, porque el Señor ya nos habrá perfeccionado también a nosotros, hermano, por el trabajo del bendito Espíritu Santo, que digámoslo así, por ese fuego santificador que tiene el Espíritu, día a día nos va quitando la escoria, nos va quitando lo que no sirve de nuestra alma para presentarnos finalmente delante del Señor como un producto terminado, como un producto que tiene la santidad total del Espíritu de gracia que nos está trabajando en este momento. Aleluya, qué bendición saber eso, ¿verdad? Por eso dice en Romanos 8, en algunos de los versículos, ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? ¿Quién lo puede acusar a usted? ¿Quién me puede acusar a mí? Pues quizá habría muchas cosas que pueden apuntalarnos, pero dice la Biblia, como tratando de desafiar nuestra mente, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a juzgar a los escogidos de Jehová? Si ellos tienen quien nos justifica. Y el que nos justifica es Cristo Jesús. Porque hay un fiscal malvado que se llama Diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero tenemos un abogado defensor, hermano, que es nuestro bendito Señor Jesucristo, que intercede por nosotros, hermano, delante del Padre y nos presenta justos, hermano. Gloria a Dios, qué bendición. Estamos en un proceso de cambio, por eso, como dijo el apóstol Pablo, las cosas viejas están pasando o pasaron, ahora están siendo hechas nuevas. Pero hay que entrar al proceso, hermano. Y parte del proceso es dar fruto. Eso lo vimos recientemente el día viernes. Hablé del fruto abundante que tenemos que dar los discípulos. La fe salvadora produce inevitablemente frutos de esta nueva naturaleza, de esta nueva esencia que nos han dado. Porque el principio de la conversión es glorioso, hermano, porque es un cambio de estado radical, es un cambio de naturaleza también, donde el Señor nos hace una nueva criatura, y la fe salvadora o la fe salvífica necesariamente nos tiene que llevar a esa naturaleza nueva, a esa simiente distinta, donde vamos a empezar a dar fruto para el Señor. Hay dos antítesis que venían a mi mente mientras estudiaba este tema. Una que menciona la Escritura, y es la puerta angosta y la puerta ancha, y la otra
el camino angosto y el camino ancho. Son antítesis, ¿verdad? La puerta angosta y la puerta ancha, el camino angosto y el camino ancho. Ambas son una metáfora que nos hablan del caminar de las personas. El camino ancho, el camino espacioso, el camino amplio, es muy fácil de transitar. La idea que da, hermano, cuando se habla del camino ancho, es la facilidad para transitar. Ninguno tiene problemas para caminar en una autopista. Es amplio el camino, es llano, no hay temor al tropiezo. Pero no es lo mismo caminar en una autopista que caminar en una vereda, ¿verdad? La vereda trae peligros, la vereda requiere más cuidado, requiere más esfuerzo. Entonces el camino ancho, de alguna manera, nos habla de las cosas negativas y adversas, de las cosas malas, de las cosas pecaminosas, hermano, que vamos a encontrar a diario. Y el camino ancho hoy se está perfilando delante de mucho pueblo de Dios. Uno tiene que analizar, hermano, pero analizar con mente fría, analizar con un pensamiento sublimado, con un pensamiento envuelto por la mente del Señor y determinar cómo estamos viviendo. ¿Qué razón tenía el fundador de nuestra misión, el doctor Otoniel Ríos Paredes, que decía: lo peor que te puede pasar en la vida es que no te pase nada? Lo peor que nos puede pasar es que no nos pase nada. Aquel que dice: a mí no me pasa nada, hermano, yo vivo fresco. Para mí que tiene que examinar su corazón. De repente está caminando el camino ancho, el camino que no requiere esfuerzo, porque el Señor nos perfiló en su enseñanza, nos perfiló un camino, hermano, complicado. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y lo que significa la palabra aflicción, hermano, en el Nuevo Testamento, es una etapa de estrechez, es una etapa de apretura, donde las cosas se tornan difíciles, donde sentimos que nos llueve sobre mojado, donde pensamos que cada día es cuesta arriba, hermano, y que está complicado todo. Pero el Señor dijo que no nos extrañáramos, porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Eso dijo Jesús. Yo por eso no comparto la idea de la secta que dicta y dice: pare de sufrir, porque el día que paremos de sufrir se acaba nuestro perfeccionamiento. Yo creo que el sufrimiento es un compañero de camino. El sufrimiento, hermano, es el instrumento que Dios usa para perfeccionar a los hijos. Tanto es así que tuvieron que validar el sufrimiento en la vida del Señor Jesús, que el profeta Isaías dice en el capítulo 53 que fue un varón experimentado en quebranto y aflicciones. Yo me pregunto, ¿por qué pasó mi Señor por aflicciones y estrechez? ¿Por qué pasó el Señor por complicaciones en la vida? Si su vida fue íntegra, fue recta, fue pura, fue santa, fue el único hombre que transitó la tierra sin el germen del pecado, porque Satanás no pudo poner en Cristo ni siquiera un estigma, hermano, de pecaminosidad. La vida de mi Señor fue íntegra, fue perfecta, fue sin pecado. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el Padre le permitió el sufrimiento si Él era perfecto? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Por qué el Padre le permitió tanto sufrimiento? Me atrevo a decir que ninguno ha sufrido tanto como el Señor Jesús. Nadie se puede parangonar con ese sufrimiento. ¿Por qué entonces? ¿Por qué pasó el sufrimiento si Él no tenía pecado? ¿Qué nos querría enseñar el Señor? ¿O será que el sendero de nuestra humanidad tiene que acompañarse de cuotas de sufrimiento? Mire a Pablo, dice la Biblia, que le pusieron un aguijón. Él mismo relata, dice que era un espíritu demoníaco que lo abofeteaba, hermano. Quizás sea una metáfora la que él está utilizando, una figura, o literalmente era un espíritu inmundo que atacaba su cuerpo. Algunos creen que Pablo tenía problemas físicos, que padecía de una oftalmia, una enfermedad de los ojos que era un tanto repulsiva por la apariencia. Dicen algunos que era eso, otros dicen que el aguijón de Pablo era el hecho de haber sido perseguidor de la iglesia y saber que había matado pueblo de Dios bajo sus órdenes.
En fin, que hay tantas tesis, ¿verdad? Pero el punto es que dice Pablo, 3 veces he orado, he suplicado, he clamado al Señor para que me quite este aguijón. Pero solo me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente para ti. Entonces dice Pablo, seguramente me pusieron este aguijón para que no me envanezca. ¡Wow! O sea que hay aguijones que Dios pone para evitar que se exacerben en nosotros cosas que no tienen que aparecer ni tienen que multiplicarse, hermano. Dijo un hermano predicador hace algunos años, si Pablo necesitó un aguijón, nosotros necesitaríamos 3, dijo él, saber qué estaría pensando, ¿verdad? Pero hay que pasar por el sufrimiento, hay que transitar el camino angosto. Es un camino de dificultad, pero de alguna manera la dificultad es necesaria. Pablo aprendió el misterio, hermano, porque era tal el sufrimiento que de repente se aturdía, se frustraba, su mente se ofuscaba. Pero Pablo, hermano, en medio de esa batalla ideológica, de esa batalla de padecimientos, llegó a descubrir un misterio que nos fue revelado. Y dijo Pablo, ahora entiendo que cuando soy débil, soy fuerte. Porque el poder de Dios, oiga esto, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Oh, hermano, ¿sabe qué me lleva a pensar ese versículo? Que tenemos que regresar a nuestra fragilidad, que tenemos que regresar a nuestra debilidad, que tenemos que dejar de sentir que somos Superman y que somos hombres débiles, hermano, para que entonces se perfeccione el poder de Dios en nuestra debilidad. ¿O no le ha pasado a usted que cuando siente que todo se ha acabado, que todo está perdido, que ya no hay oportunidad, que ya no hay esperanza, comienza a brillar una luz sobrenatural en su camino? Y uno dice, wow, yo pensé que todo se había terminado, y resulta que no, porque donde nosotros terminamos, ahí comienza Dios a obrar de una manera extraordinaria, de una forma sobrenatural. Vamos, iglesia, démosle fuertes palmas al Todopoderoso. Aleluya. Examinemos entonces si nuestro caminar es el camino ancho, el camino fácil, el camino malo, porque hay muchos que transitan este sendero o este camino amplio, aunque van a la iglesia, aunque usan el púlpito, pero es el camino ancho, mientras otros van por el camino angosto, ese camino de complicaciones, pero que tiene la particularidad que nos revela el Señor, que nos muestra a Cristo, hermano. Por eso le digo que vale la pena en ocasiones sufrir, porque el sufrimiento nos tiene que auriar a vencer nuestro ego, nuestro pensamiento, nuestra autosuficiencia, y comenzar a depender del Señor, a confiar en Él y a suplicarle a Él que nos extienda su mano poderosa para que podamos caminar confiados, no por nuestras fuerzas, sino tomados de la mano del Señor. Dice en Mateo 7:15, ahí estamos, ¿verdad? El capítulo 7 todavía. ¿Está conmigo allí? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo que nos trata de decir este versículo es, los hechos hablan tan fuerte que ocultan las palabras. Los hechos hablan tan fuerte que no se escucha lo que hablamos. Jesús aquí habla sobre la existencia y el peligro, hermano, al que la iglesia está expuesta hoy por hoy, de los falsos ministros. Dice que hay lobos entre las ovejas y tenemos que guardarnos y cuidarnos de eso. Por eso es que enseguida, a continuación dice, por sus frutos los conoceréis. Oiga eso, porque las evidencias externas hablan de la experiencia interna. Dice los versos 17 y 18. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo
da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Es un asunto de naturaleza, hermano. No podemos nosotros pretender dar buenos frutos si no hemos tenido la experiencia de la cruz y de la pila bautismal bien marcada en el corazón. ¿Por qué hablo de la pila bautismal? Porque el bautismo en agua es la sepultura a nuestro viejo hombre y la resurrección de la naturaleza nueva. Aquel que ha sido sepultado en el agua del arrepentimiento tiene que nacer a una vida nueva, a una vida diferente. Porque cuando habla aquí del árbol bueno, es una forma metafórica de referirse al verdadero cristiano, hermano. Aquel que ha tenido la experiencia de la conversión. El mal árbol es la metáfora del que dice ser cristiano, pero no lo es. ¿Cuáles serán los frutos malos y los frutos buenos que el Señor esgrime acá en esta porción? Pablo lo explica de una manera magistral en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5, que habla de las obras de la carne y que habla del fruto del Espíritu. Todos los árboles dan fruto. Según Jesús, en la parábola del sembrador, que estudiamos también recientemente, hay algunos que rinden fruto en diferentes porcentajes. Los hay que dan al 30, al 60 o hasta al 100%. Y esto nos muestra que algunos cristianos van a dar más fruto que otros. ¿Qué va a marcar la diferencia? ¿Por qué unos 30? ¿Por qué otros 60 y por qué otros 100? Hay una tesis que dice que son capacidades que Dios asignó. Yo escuché esa doctrina por muchos años. No todos tienen la misma capacidad, por eso muchos dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100. Yo ahora, después de tantos años, yo cuestiono eso. Creo que lo que determina la cantidad de fruto es mi entrega al Espíritu Santo. ¿Sí? Si me entrego al 30%, eso voy a dar de fruto. Si me entrego al 60%, pues ese va a ser el fruto. Pero si me entrego al 100%, totalmente para el Señor, que es como Dios quiere que nos entreguemos. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Con todo qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El que alcanza el 100% en la entrega es el que va a poder vivir el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Saben ustedes por qué mucho pueblo cristiano no se ama? Porque no han aprendido a amar a Cristo. Así de sencillo. Es que el que no puede amar a Cristo no puede amar a su prójimo. Por eso todavía hay revanchismos, por eso todavía hay competencias, por eso todavía hay descontentos en el pueblo del Señor, que todavía hay pueblo que a veces está peleado, o hay inconformidades, o hay choques, porque nuestra entrega a Cristo es parcial, nuestro amor al prójimo también va a ser parcial. Yo he aprendido en la experiencia, hermano, ya de 40 años de evangelio, que cuando uno aprende a amar a Dios, es más fácil amar al prójimo. Es más simple, es más sencillo hacerlo. Pero cuando no estamos amando a Cristo, ¡wow!, es más fácil que aparezca el rencor, el resentimiento, el odio. ¿Puede usted creer que en ocasiones hay cristianos deseando cosas malas para otro cristiano? ¿Acaso no somos el mismo cuerpo, hermano? ¿Acaso no pertenecemos al mismo Dios? ¿Cómo es posible que respiremos todavía pensamientos de maldición, malas intenciones, deseos malvados del corazón en contra de aquel por quien el Señor también derramó su bendita sangre? Por eso es que dice la Biblia en Corintios que ninguno que tiene el Espíritu, interprete, ninguno que tiene el Espíritu de Cristo, ninguno que tiene el Espíritu Santo puede llamar anatema a Jesús. Y cuando uno lee eso, ¿verdad? Porque la palabra anatema es muy fuerte. La palabra anatema significa maldición. Entonces ninguno que tiene el Espíritu puede maldecir a Cristo. Y wow, uno dice, ¿cómo va a ser posible que uno maldiga al Señor? Pero hermano, no nos hemos puesto a analizar
que el pasaje completo del que Pablo está hablando del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Según Efesios, la iglesia. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ninguno se atreve a maldecir a Cristo, Dios guarde, ¿verdad? Pero sí nos atrevemos a maldecir a nuestro hermano. Bueno, usted no, ¿eh? Yo así predico nada más. Muchos se atreven a maldecir. ¿Y qué es maldecir? Es decir mal. Es decir mal de alguien. Cuando venga, hermano, la diabólica tentación de querer maldecir, eduquemos el alma. Mejor bendigamos, hermano, en el nombre de Jesús. Mejor profiramos bendición y el alma se va a ir reeducando. Y cuando nosotros bendigamos, hermano, a los que de repente masticamos pero no tragamos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a experimentar esa gracia bendita que proviene del amor de Dios y nos va a llevar al fruto del Espíritu, que es el amor. Y como amamos a Dios, vamos a resultar amando a nuestro prójimo también con mucha intensidad, con mucha fuerza, porque si algo tiene el amor de Cristo que nos constriñe, es que nos enseña a amar aún a los que no lo merecen. Mire el caso de Jesús en la cruz. Los verdugos lo habían hecho literalmente pedazos. En la profecía de Isaías dice que su aspecto no era humano, no tenía forma humana. Lo deformaron a golpes, hermano. El Señor era en la cruz una masa sanguinolenta nada más, no tenía forma humana. Y estando en esa condición, flagelado de una manera tan cruel, coronado de espinas, con el rostro escupido y abofeteado, y aún así estando clavado en el madero, había gente profiriendo un sinfín de cosas, hermano, diciendo cosas terribles del Señor, y él eleva una súplica y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo único que nos puede llevar al perdón? El amor. El amor. El que no tiene amor no perdona. ¿No le he dicho yo pues que hay gente que hasta en la agonía no perdona? Abuelita, perdonen. No, dice. Ya se está muriendo y no perdona. Y la gente preocupada: por favor, perdonen. No, dice. No perdona, hermano, porque no tiene amor. Mire cómo el alma se llena de tanto resentimiento, porque está divorciada del amor de Dios. En cambio, cuando nosotros nos apegamos a Cristo, comienza un axioma, comienza en nosotros una verdad que no necesita ser explicada, por eso es axioma, y comenzamos a dar fruto. Y la palabra dar es el griego poieo, que significa hacer cosas, que significa practicar. Entonces, el cristiano comienza a practicar y a dar un fruto que es evidente. No se refiere a un fruto invisible, sino algo visible, algo tangible, algo que la gente ve, porque las personas tienen que ver nuestro cambio. Hay personas que se les exhorta y se les dice: hermano, es necesario que cambie. Hermano, por favor, ya cambie su conducta. Al fin y al cabo, que solo Dios conoce mi corazón. Sí, pero el fruto se ve. Usted puede ver los frutos de los árboles. Si usted tiene árboles frutales, o por lo menos ha visto alguno, ¿se pueden ver los frutos, hermano? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué será que al cristiano muchas veces no se le ve el fruto por ningún lado? Somos llamados a ser discípulos que demos fruto abundante. El nacido de nuevo no puede practicar el pecado porque no es árbol malo. El que sí puede hacerlo es el cristiano falso, que puede simular el fruto bueno del árbol bueno, pero su fruto no es genuino. Aquí es donde se cumple lo que dijo el apóstol Juan en su primera epístola, del capítulo 2 y verso 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¡Qué revelación esa, verdad! Le mostraron a Juan
la incursión y el mezclaje de un pueblo que no era pueblo de Dios, pero que por mucho tiempo estuvo, hermano, compartiendo sin tener identidad, sin tener naturaleza. Por eso al final dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros no se habrían ido, dice Juan. Pero como no eran de nosotros, por eso salieron de entre nosotros. Porque pudieron abandonar algo que no era su raíz, que no era su naturaleza, que no era su pertenencia. Hermanos, a esta altura del tiempo, del evangelio que hoy he vivido, he tratado de asimilar y he deseado con todo mi corazón compartir la verdad de que tenemos que tener identidad en el evangelio. Hay que tener identidad, hermano. No movernos por nada. Permanezcamos. A veces las circunstancias nos tienen que mover, eso también lo entiendo, porque hay propósitos en Dios, ¿verdad? A José lo tuvieron que sacar de su parentela, de su familia, y lo tuvieron que sacar, perdone la palabra, a puntapiés, hermano. Por la fuerza de un método hiriente para el alma. Imagínese usted que José escuchaba cuando sus hermanos mismos decían, ¿cómo matamos a este ingrato? Es que nos aburrió con sus sueños. Y este perverso decían, ahí están los ojos de mi padre porque solo a él lo mira. Matémoslo mejor. Y él escuchando, hermano. ¿Qué sentiría usted si oyera a sus hermanos? ¿De qué manera matamos a este? ¿Qué sentiría su corazón? Pero el mayor dijo, no, hermanos, es cierto que no nos cae muy bien, pero no nos manchemos las manos de esa manera. Pensemos en otra forma. Y lo metieron a una cisterna, ¿verdad? Y él dijo, mejor hagamos algo, y se les ocurrió venderlo. Pero mientras tanto, ¿qué provocarían las palabras en el corazón de José? Finalmente lo cortaron de sus raíces y lo vendieron a unos mercaderes y resulta en tierra ajena. Pero después de todo el proceso, hermano, que tuvo que pasar José, al final dice, ahora entiendo que para preservación de vida tuve que pasar por todo esto. A veces hay personas que se tienen que mover, Dios los mueve, eso yo lo entiendo, pero mantengamos el principio de identidad para que entonces, hermano, caminemos en el propósito y que seamos genuinos, porque asústese de esta declaración, pero hay pastores o ministros que no han nacido de nuevo. ¿Qué clase de fruto puede dar? ¿No será por eso que el verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces? ¿Sabe qué está diciendo? Tienen una naturaleza aparente. Por fuera parecen ovejas, pero su corazón es corazón de lobo rapaz. Versos 19 de Mateo 7. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego, porque solo sirve para leña nada más. Así que por sus frutos los conoceréis, vuelve a enfatizar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es serio, porque de esto depende la eternidad. Lo que Dios espera en nosotros, hermanitos amados, es el fruto de la santificación. Eso dice Romanos 6:22, ¿verdad? Si no estoy mal, habla del fruto de la santificación. Pero mire, hermano, a mí me asusta lo que el Señor está diciendo en el verso 15. Y ahora el verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Mire los tres parámetros que muestra acá la palabra. No todo el que profesa es verdadero. Y el Señor les dirá, apártense de mí, los que practican la iniquidad. El verso 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí,
hacedores de maldad. Pero estos vienen y arguyen, ¿verdad? Y le dicen, Señor, profetizamos en tu nombre. Profetizamos. La palabra que se usó para esa expresión profetizamos no es la que se usa para profecía, no es la palabra profeteia en el griego, sino que utiliza otra palabra. Permítame, vamos a ver si lo puedo buscar acá. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos, profeteo, no es profeteia. Hay una variación ahí. Y lo que significa realmente esta palabra profeteo es hablar el mensaje de Dios. No es tanto anticiparse al futuro, tampoco es hacer volver al pacto, al pueblo. No, aquí habla, no profetizamos, realmente no está hablando un espíritu profético, sino que está hablando de gente que traslada el mensaje de Dios. Hay quienes, hermano, pueden hablar las palabras de Dios, pero no vivirlas. A esto se refiere. Pero, ¿no dimos el mensaje? Sí, pero no era su mensaje propio. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando un poeta declama la composición de otro. No es su inspiración. Sí lo declama, pero no es su inspiración. Y hasta lo convencen a uno. Yo recuerdo que en el básico, hermano, había un compañero, cuando aquel declamaba lo hacía llorar a uno. Se la creía uno de verdad. Bueno, para declamar, hermano. Hasta se ponía a llorar y terminó llorando, ¿verdad? Pero no era su inspiración, era la inspiración de otro. Pues muchos vendrán, Señor, hablamos en tu nombre el mensaje. Y el Señor les dirá, nunca os conocí. Nunca os conocí. Nunca tuve intimidad con ustedes. La palabra conocer en el griego es tener mucho acercamiento. Y el Señor les dirá, nunca se acercaron ustedes a mí. Y por eso yo no me acerqué a ustedes. ¿De dónde pues estaban compartiendo un mensaje que no sentían, que no vivían, que no experimentaban? Mire qué tremendo es vivir sin dar un fruto, sin tener una naturaleza auténtica, hermano. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Aquí dice que los falsos maestros expulsan demonios, pero no conocen a Jesús. Pero entonces, ¿por qué se iban los demonios? Hermano, los demonios son expulsados por el poder que hay en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Una persona viene y dice, en el nombre de Jesús, y los demonios se van. No por la persona, sino por el nombre, hermano. Amén. Por ese nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué garante es expulsar demonios? Judas echó fuera demonios. ¿No dice que los envió de dos en dos? Pues ahí va Judas también. Todavía no había traicionado al Señor. Y echó fuera demonios, hermano. Judas, el traidor, echó fuera demonios. Pero es claro que nunca fue verdadero discípulo de Cristo. También le dirán, Señor, hicimos muchos milagros. Sí, pero no conocieron a Jesús. O sea que un milagro no garantiza que el que lo ejecuta sea un verdadero cristiano. Muchas personas son engañadas porque piensan que un milagro o un prodigio pueden avalar a la persona. Pero el Señor aquí les dice, para que quede bien claro, ¿verdad? Jesús les dice, nunca los conocí. Nunca los conocí. Porque 2 Timoteo 2:19 dice que el Señor conoce a los que son suyos. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos sello. Nosotros ya estamos sellados, hermano. Por eso es que a usted que no le preocupe la enseñanza escatológica del sello de la bestia.
Porque el sello de la bestia es para los bestias, dijo alguien por ahí, ¿verdad? A usted que no le preocupe el sello de la bestia, porque ya no hay lugar para sellarnos, porque ya en nuestra frente está el sello que dice santidad a Jehová. Aleluya. El Espíritu Santo ha tomado nuestra forma de pensar, hermano. Dele fuerte las palmas al Rey de Gloria. El Señor nos está trabajando por su Espíritu. Y como nos está trabajando, tenemos el sello de santidad. ¿Para qué nos fue puesto el sello? Para que nosotros ahora podamos, hermano, mostrar el fruto abundante que hay en nuestro corazón. El fruto del amor. En esto es honrado mi Padre, dijo el Señor, en que llevéis mucho fruto. Yo estoy pidiéndole al Señor, hermano, que entremos a esa etapa, a esa dimensión en la que nos hagamos discípulos del Señor, que hagamos morir nuestra alma a la vanidad, que hagamos morir nuestra mente al egocentrismo, que dejemos ya por un lado el pensar por nosotros mismos y que comencemos a amar a Dios para que nos interesemos en los demás. Estamos ya buscando un día para venir a orar juntos. Queremos venir con mi esposa a orar con la congregación, a humillar nuestra alma, a derramar nuestras lágrimas y a interceder los unos por los otros. Que vengamos a dar lo que tenemos de Dios. Me gusta mucho lo que proyecta mi pastor. Él tiene el día sábado, que es uno de los días que puede ser usado, ¿verdad? Justamente aquí también, para venir a clamar. Y él dice, yo no le llamo servicio de oración, yo le llamo servicio de convocatoria. Porque cuando uno dice servicio de oración, todo el mundo viene a recibir. Ay, a ver quién ora por mí. En cambio, el servicio de convocatoria es para venir a dar, para ver qué tengo yo de Dios y qué voy a compartirle al necesitado. Que todos interactuemos, que el que está sano, aquel que por misericordia no le ha dado COVID, que venga a orar por los que ya nos dio, ¿eh? Y el que está bendecido económicamente, que también ore por el que no tiene, para que Dios también lo prospere. Que el que está contento, el que está alegre, el que no está en depresión, venga a clamar por el que tiene el alma abatida, el espíritu quebrantado. Eso es orar los unos por los otros, hermano, porque nos va a enseñar en primer lugar a amarnos. Porque si alguno dice que ama a Dios, dice el apóstol Juan, y aborrece a su hermano, ese cuate es mentiroso. Le digo cuate que no es hermano. Ese cuate es mentiroso. ¿Cómo va a amar a Dios si aborrece a aquel por el que el Señor pagó precio en la cruz del Calvario? Eso es imposible, eso es inaudito. Pero hermano amado, el estar interactuando juntos nos va a llevar a un despertar espiritual. Mire, yo vuelvo a decirlo, tengo ya más de un mes de estar con el corazón ardiendo y en sueños, en visiones, hermano, Dios me ha hablado. Si usted supiera las formas que Dios me habla, yo sinceramente no lo comparto porque no me gusta ser orgulloso ni vanidoso como otros. El Espíritu me habló, yo también podría decirlo y sobradamente. Es más, hermano, yo tuve ya una experiencia de oración en la que casi pude verle el rostro al Señor. Y lo digo aquí en el púlpito, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no me gusta hablar de eso. A mí no quería hablar y ya estoy hablando de eso. Por su culpa, por usted, hombre. Pero hermano, tengo un mes de estar sintiendo y el Espíritu me habla y me dice, prepárate, prepárate. Porque viene un tiempo de gloria para la iglesia, viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo de poder, viene un tiempo extraordinario donde voy a manifestar mi presencia de una manera gloriosa. ¿Cuántos celebran por eso? Ahora le pregunto, ¿a quién cree usted que va a usar Dios para manifestar eso? A cada uno de ustedes. Porque hermanitos amados, créanme, en cada uno de ustedes Dios ha puesto algo muy especial, que es propio y que es intransferible. Lo que usted tiene no lo tengo yo, y lo que yo tengo no lo tiene usted. Entonces nos necesitamos mutuamente, para que usted reciba de lo mío y para que yo reciba de lo de ustedes también. Ese es el principio del cuerpo. Ese es el principio de interactuar, para que juntos veamos, hermanos, descender la gloria del Señor y veamos cómo en breve el Padre pondrá la serpiente antigua debajo de nuestros pies, por el poder que hay en Cristo Jesús. Pero es necesario que comencemos examinando nuestros cimientos.
y viendo de qué estamos hechos, examinando nuestra naturaleza. Yo sé que somos hijos. Ahora es tiempo de empezar a mostrar el fruto. Y el fruto por excelencia es el amor.